Siguiente pregunta que te voy a hacer. Mira, qué bueno que hablas de este 3 de 3, de la importancia de México en este pues, tema internacional, pero, y en efecto, ¿no? Vemos una muy buena relación entre López Obrador y el presidente Biden. Vemos pues muchísimos intercambios. Vemos, por ejemplo, y se hablaba mucho de cómo desde las campañas del presidente Biden había preocupación por parte de su equipo de tener que enfrentar a un presidente de izquierda, ¿no? Se imaginaban que iba a ser una situación muy difícil. Se hablaba de cómo es que supuestamente Estados Unidos iba a tener que voltear hacia Colombia, pero llegan y se encuentran con un mandatario que comparte muchísimas ideas liberales que la misma administración Biden, con todo de que son muy conservadores. En el manejo de las ideas y las ideologías, supuestamente comparten muchas ideas, han sido incluso felicitados por el gobierno de Joe Biden debido a todos estos programas como Sembrando Vida, la forma en la que se está intentando también que los inmigrantes consigan empleo, etcétera, etcétera. Ha habido una excelente relación, si me lo permites decir así, profesor, entre López Obrador y Biden y sus administraciones. Pero en cuanto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues la situación se ha quedado en meras llamadas. Ya está valga la redundancia, llamados de ese gobierno a no ir a México, ya sea por la pandemia o por la violencia. Vamos, siento como que hay una especie de separación, de situación no tan amistosa como la ocurría entre el gobierno de Justin Trudeau y el de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se verá esto en la cumbre de los líderes de Norteamérica, querido profesor? Sí, pues el presidente López Obrador también ha expresado su intención de estrechar un vínculo más cercano con Canadá, porque con Canadá, Antonio, había una sana cercanía, pero empezó a haber una sana distancia en la medida que el presidente ha venido poniendo en el dedo del huracán, o en el ojo del huracán, perdón, o el dedo en la llaga, el tema de la contaminación que provocan las mineras canadienses y también el tema de la nacionalización del litio, que pues sabemos que si algún país es potencia mundial con su red justamente de empresas, son las mineras canadienses y ese es Canadá. Entonces, el presidente lo que intenta poner sobre la mesa es el punto de la reciprocidad, es decir, que así como son pues importantes en el mundo en la promoción del cambio climático, en la promoción de medidas ambientalistas, pues que también dentro de Canadá, que también lo sean fuera de Canadá, y México es uno de los países, junto incluso con Colombia, que más problemas tienen o sea, que más sufrimos el tema de la contaminación derivada de las prácticas de las mineras canadienses. En ese sentido, me parece que se va a hacer un tema muy interesante porque Canadá, aunque no en los parámetros de Estados Unidos, pero Canadá también es nuestro tercer socio comercial y ha estado siempre entre los 5 primeros socios comerciales. Es el tercer país, el segundo país después de Estados Unidos en el que más migrantes mexicanos existen. Tú recordarás que en la época de Felipe Calderón nos impusieron el requisito de la visa. Bueno, tiempo después lo quitaron y ese sentido ha venido como flexibilizando o relajando también la relación entre ambos países. Me parece, Antonio, que ahora que López Obrador, esa es la ventaja que le tiene tanto a Trudeau como al mismo Biden, que mientras Trudeau llega a su segunda reelección fracturado, ya llega sin la popularidad y con el desgaste de los años de gobierno. Joe Biden inició su gobierno fracturado, inició con un país sumamente dividido. López Obrador, por más que la oposición, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde los intelectuales orgánicos, desde los poderes fácticos, pues no le han hecho tantas cosquillas al punto que su popularidad sigue siendo bastante alta. Y eso, Antonio, le da un margen de maniobra muy importante para que, a diferencia de Enrique Peña Nieto, que iba como el invitado incómodo, como el patito feo, pues en este caso el presidente López Obrador puede ir a platicar tanto con Trudeau como con Joe Biden en igualdad de circunstancias y mientras ellos tienen en este momento liderazgos débiles, así hay que decirlo con todas sus letras, pues el presidente mexicano llega con bastante respaldo y además con una cosa muy importante que en política se valora mucho, que es la coherencia entre lo que dice y lo que hace, y esto tiene que ver con tanto los problemas sociales que están materializando ya, como las grandes obras de infraestructura que se van a terminar
pues en 2023, o sea, un año después de esta cumbre. Y si a esto le sumamos, Antonio, a eso le sumamos que México será sede justamente de la próxima cumbre de líderes, porque además este diálogo se retoma, decíamos, después de 5 años, pero se le intenta dar la continuidad anual, porque finalmente están viendo la emergencia china en todos los aspectos y realmente Estados Unidos se da cuenta que necesita tanto de Canadá como de México. Así que me parece que va a haber un acercamiento muy importante y se van a destensar ciertas rencillas que teníamos con Canadá, porque decíamos es de nuestros socios importantes. Y rápidamente, yo aprovechando que te tengo en la línea, profesor, yo sí quiero volver a insistir estoy siendo muy pleonásmico con lo que digo, en que tiene toda la razón el profesor, llega muy desgastado ya un Justin Trudeau después de una serie de escándalos, que es pues lo que conlleva estar al frente de un gobierno durante tanto tiempo. Justin Trudeau, bueno, lo reeligen como, en estricto sentido, ¿no? Porque reeligen a su partido en las cámaras ahí en Canadá, lo reeligen como primer ministro, pero el hecho de que él se perpetúe en el poder durante tantos años no lo pone como un dictador por el simple hecho de que es caucásico. Cuando, por ejemplo, un presidente que se ha reelegido por el pueblo, que fue Evo Morales, ese sí que era un dictador y era pues satanizado por los medios de comunicación. Profesor, me dio mucho gusto platicar contigo una vez más aquí en Sin Censura. No sé si nos puedas compartir tus redes sociales. La gente tiene muchas preguntas, muchos cuestionamientos y muchos planteamientos que hacerte, profesor. Claro que sí, mi Toño, no, pues al contrario, el gusto es mío como siempre. Y bueno, pues invito a la gente a suscribirse al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Y ahí estamos al pie del cañón con las clases de Relaciones Internacionales completamente gratis para la gente, con material gratuito que les vamos regalando. En la descripción de cada video les vamos poniendo el link de cada sesión. Y bueno, pues son sesiones de geopolítica, de organismos internacionales, de escenarios regionales, para que la gente vaya teniendo cada vez más mejores herramientas de análisis y que pueda discernir entre medios como los nuestros, mi querido Antonio, y medios como los tradicionales que infantilizan el análisis y la política. Y mira, como tal, para hablar de la infantilización, no nos dicen nada, es decir, hoy están muy preocupados en lo que pasa supuestamente en Cuba, pero no están teniendo ninguna crítica para el gobierno ultraderechista y xenófobo de Polonia. No nos están diciendo nada, por ejemplo, del problema de las prisiones en Ecuador, a pesar de que el presidente actual es un corrupto de primera, Guillermo Lazo, y el sistema de prisiones de Ecuador está literal de rodillas sufriendo tragedia tras tragedia. Pero acá dicen ellos, los defensores de derechos humanos, lo que importa es lo que sucede en Cuba o lo que no sucede en Cuba, pero mientras la derecha haga atrocidades, la derecha que financia medios de comunicación, pues se mantienen calladitos. Entonces los invitamos a que nos ayuden a fortalecer nuestros espacios, porque las voces que complementan con información que no aparece en los medios tradicionales son muy importantes, Antonio. Muchas gracias. No, gracias a ti, profesor Jesús López Almejo, por estos planteamientos que nos haces, por esta importancia que existe en conocer lo que está pasando en todas partes, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, en todas partes. De verdad que es algo que necesitamos como humanidad. Gracias al profesor Jesús López Almejo. Y mire,